la semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Se conmemoró esta fecha, ¿no? Ha sido instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, ¿no? La pregunta es, ¿hemos o no hemos avanzado, no solamente en el Perú, sino en otras partes del orbe, ¿no?, a crear una conciencia para el respeto a los derechos y la integridad de la mujer? Para conversar sobre este tema ya me acompaña la licenciada Consuelo Nampaico, alcalde, ella es psicóloga. Quiero saludarla. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, José. Buenos días a todos quienes están escuchando y viendo este interesante programa. Efectivamente, hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día en donde conmemoramos a todas estas mujeres que han luchado tanto para poder llegar a tener una sociedad justa, en donde podamos tener la posibilidad de tener igualdad de derechos y oportunidades para todos. Yo planteaba al inicio un interrogante, ¿no? ¿Hemos avanzado en este respeto o la situación es más compleja? Se considera que se ha avanzado en cierta medida, pero también acordémonos que estamos atravesando una situación en donde, si bien sabemos, el núcleo de la sociedad es la familia, pero la familia actualmente está en crisis. La pandemia trajo, además de estos problemas sanitarios y económicos, también un gran problema público, que es la situación de salud mental que atraviesan muchos ciudadanos, en donde ya antes de la pandemia se veía más de 6 millones de personas, de peruanos, con problemas de trastorno de salud mental, en donde solamente 1 millón eran atendidos como debe ser. Entonces estamos hablando de 5 millones de peruanos que tenían problemas de salud mental que no fueron atendidos y que sus problemas se agudizaron y se han incrementado con la situación de la pandemia. Entonces tenemos más casos de situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión, de violencia en las familias, situaciones en donde lamentablemente todo ello repercute para que se genere, se incremente más abusos y más niveles de agresión. Hay un hecho que ya de una u otra manera se va demostrando, ¿no?, tanto en zona urbana como en zona rural en nuestro país. Y me remito a nuestro país, ¿no? El 85% de casos de violencia son hacia mujeres, pero gran parte de estos casos se registran en las familias, al interior de la familia, ¿no? La propia, como usted decía, presiones internas, los problemas internos, ¿no? Pero también en el ámbito externo se presentan un sinnúmero de situaciones bastante complejas. Gran factor, como usted explica, es por el tema de salud mental o también es la disfuncionalidad o los problemas que se registran. Claro, es que también tiene que ver acá esta situación de cómo es que están las familias. Por un lado, una de las causas es el darle prioridad al problema de salud mental que mencionaba. Esa es una de las causas. Otro de los problemas es esta cultura machista que se transmite de generación en generación, que es un problema que se ve en donde muchos padres de familia dan mensajes a sus hijos, en donde lamentablemente ellos aprenden no siempre lo positivo, ¿no? ¿Todavía persiste acá, eso? ¿Persiste definitivamente se ve casos de niños que traen a los colegios, por ejemplo, mensajes que han recibido de casas, de sus hogares, de sus padres, que son mensajes machistas. Mensajes en donde de pronto ellos piensan que los niños tienen ciertos privilegios mientras que las niñas no. Me estaba acordando, por ejemplo, el caso cuando trabajaba en colegios en donde de pronto la profesora les delegaba actividades para que hagan todos, ¿no? Por ejemplo, limpiar el salón. Y sin embargo, los niños decían, no, esta es una actividad de niñas. Entonces ellos estaban jugando, haciendo otras actividades y se veía pues que solamente limpiaban las niñas, ¿no? Porque eso es lo que ellos piensan, lo que han aprendido de sus casas, en sus hogares. Entonces se ve que hay una cultura machista. Ahora, cuando hablamos de esto, también hay que saber que hay mujeres que son machistas, mujeres que piensan que las mujeres tienen cierta responsabilidad por algunas situaciones que les puedan ocurrir, ¿no? Entonces hay pensamientos de mujeres en donde dicen, bueno, si te pasó esto es porque estabas vestida de esta manera o porque de pronto ascendió en algún puesto laboral, seguramente está
con tal persona, o con el jefe, etcétera. Entonces Pero son eso no da pensamientos lugar para machistas. agresiones, no da lugar para... Definitivamente, pero ya se ve cómo está el pensar de estas personas en donde esta cultura machista está influyendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de violencia, hay que saber, como decía, que hay causas. Una de estas es el tener en la mente que algunos tienen ciertos derechos mientras que otros no, ¿no? Algunos tienen estas oportunidades mientras que otros no. Por otro lado está el problema de salud mental, este problema que hace que muchas personas puedan tener trastornos, problemas ya patológicos, personalidades narcisistas, psicópatas, disociales, en donde ya están creciendo con esta necesidad de afecto que no tuvieron en su infancia y que tienen la necesidad de descargar con otras personas, de violentar, de agredir, de hacer daño. Y esto ya lo premeditan, es como que crean un plan. ¿Para qué? Para descargar todas estas emociones que tienen contenidas. Entonces buscan una víctima y con esa víctima se descargan, ¿no? Y generan que haya una relación de dependencia, una relación en donde la mujer incluso siente y piensa que es la responsable, la culpable de todo lo que le puede estar ocurriendo. No siempre la violencia física, también hay violencia psicológica. Definitivamente, hay diferentes tipos de violencia en donde justamente la violencia psicológica, que es la violencia invisible, es la que tiene mayor impacto y la que predomina en nuestro país. Estamos hablando de un 60% de este tipo de violencia que atraviesan muchas mujeres, en donde acá se generan también otros tipos de problemas como la ansiedad, el estrés, la depresión, la baja autoestima, entre otras, que genera daños aún mayores, ¿no? Y que esto tiende a durar más tiempo, es invisible, como digo, y no solamente repercute en ellas, sino también en sus familias, en niños. ¿Y cómo es que el entorno, sea familiar o el entorno social, influye en todas estas condiciones, en todas estas situaciones que se presentan? Claro, sucede que ya muchas veces están normalizados ciertos comportamientos, ¿no? Entonces las mujeres que pasan por estas situaciones piensan que como le pasó de repente a su mamá, a su prima, a la vecina, a la amiga, pues es normal que le pueda pasar a ella, cosa que no es así, ¿no? Entonces piensan, no, ya va a cambiar, está así porque le hice esto, hasta se sienten responsables y culpables porque es lo que se ha encargado ese agresor de adoctrinar a esta víctima. Entonces surge acá lo que es la indefensión aprendida, ¿no? El ya no saber cómo defenderse, porque incluso siente que es algo normal, que va a pasar, que esta persona va a cambiar con el tiempo, que tiene que hacer algo para agradarles y para que pueda mejorar y que en un futuro esta persona ya no se va a comportar así, cosa que no es así. Se tiene que saber aquí que no va a cambiar de esa manera. El silencio, el no dar a conocer que existen este tipo de agresiones, violencia, ¿cuánto cuesta en una persona, cuánto cuesta en una familia? ¿No? Le digo esto porque las veces que converso con distintas representantes o en su defecto referentes de opinión, señalan que en el Perú se conocen por estadísticas un número de agresiones o un número de casos referidos a violencia psicológica, violencia física. Pero muchos de ellos no se conocen, lo que se llama el subregistro, ¿no? La cifra oscura, ¿no? Entonces, ¿el silencio cuánto afecta en esto? Sí, definitivamente que afecta, y como bien dices, se conocen ciertas cifras, claro, ¿no? Podemos hablar de ciertos números, pero hay muchas veces que las personas se callan y no dicen, ¿no? Y se puede ver en muchos casos cuando sabemos que la violencia no solamente pasa a las mujeres, hay hombres también que pasan por situaciones de violencia y que muchas veces por ciertos prejuicios ellos no lo dicen, ¿no? También se podría hablar en determinados lugares en donde hay cierto cuidado por las apariencias, que van a decir, qué vergüenza, ¿no? Las clases sociales en donde de pronto, ¿no? Exacto, en donde de pronto aquí el factor socioeconómico, su nivel social, su estatus, está de por medio. Entonces, por guardar las apariencias, muchas veces no lo quieren decir ni expresar. Y de esa manera se agrava el problema. Es una situación, la violencia, en donde se da en diferentes niveles socioeconómicos. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, esta violencia, ¿cómo se incrementa? Estamos en un mundo ahora de
permanente interactividad. Antes nos preocupaba lo que se podía decir a través de las radios, la televisión, pero hoy tenemos un aparatito que se llama celular, ¿no? Donde la información positiva fluye, la negativa también fluye y en mayor escala, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo esto también gravita en el comportamiento de las personas, ¿no? Porque hoy vemos en el TikTok, hoy vemos en el Face, ¿no? Mensajes, ¿no? Que aparentemente son, digamos, mensajes que no podrían afectar, pero en el fondo, en interlínea, sí afectan. Claro que sí, claro que sí. Definitivamente acá hay que pensar también en los chicos, sobre todo en los jóvenes que están ahora cada vez consumen más a diario, ¿no? Exacto, Son nativos digitales, ¿no? Ellos están totalmente enfocados en esta tecnología, claro, ¿no? Y también si recordamos la situación de la pandemia generó también un problema grande que fue la situación de adicción al uso de la tecnología, claro, sobre todo en el caso de muchos adolescentes eso y jóvenes. El encierro, ¿no? Exacto, porque estaban encerrados. En la pandemia, ¿no? Encerrados 2 años prácticamente, muchos chicos que estaban en el colegio, en las universidades, que ya no podían tener este contacto social, que es lo fundamental en esta etapa de vida, en la adolescencia y la juventud, y que más bien tenían que estar pues encerrados y se enfocaron netamente al uso de la tecnología y muchas veces de manera desmedida, desorganizada, en donde les generaba cierta adicción. Han habido casos incluso de chicos que han perdido su año escolar por este uso de la tecnología, que los ha perjudicado grandemente y esto incrementaba sus niveles de agresión, incrementaban esta ansiedad, esta frustración, este estrés que generaba pues ganas de descargarse luego con otras personas. Entonces la violencia definitivamente se ha incrementado en muchos casos, muchas situaciones, y en muchos hogares, en donde es un gran problema público que digo, hay que tener en cuenta para poder solucionar. Ahora, hay falta de protección por parte del Estado, que esta es otra de las causas también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Muchas mujeres que acuden a presentar una denuncia y que tienen temor a lo que vaya a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque reciben mensajes machistas, por ejemplo, en comisarías, en donde les dicen, pero seguramente usted es la culpable, no lo ha atendido a su esposo como debe ser, pobrecito, debe estar estresado. Entonces ya la mujer se va con esa sensación de que no va a ser protegida y desiste en el camino porque no siente el apoyo respectivo. Otro de las causas es la falta de empoderamiento femenino, esta seguridad en donde la mujer tiene que sentirse segura de su valor desde que es niña, desde pequeños. Entonces, en este sentido hay que trabajar mucho de manera organizada con diferentes entidades, hacer un trabajo importante en donde puedan desarrollarse también estas habilidades socioemocionales en espacios como por ejemplo los centros educativos. Acá hay que trabajar mucho lo que es prevención y también abordaje, ¿no? Y la prevención se debe trabajar con todos los actores. Por ejemplo, en las comisarías también se deberían desarrollar talleres de habilidades socioemocionales para quienes reciban a estas personas que acuden a denunciar, sean personas empáticas, que se comuniquen asertivamente, que sepan llegar a la persona y generar más bien confianza. Ahora, que es muy importante. En nuestro país, en los últimos años, con este flujo migratorio que se registra, hay otro tipo de violencia que muchas veces no se le está tomando la atención, ¿no? La trata de personas, es la violencia y que afecta sustancialmente, en gran parte, a mujeres, ¿no? La trata condiciona, las coloca en situaciones de vulnerabilidad permanente, ¿no? La prostitución es una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tratemos de hacerle cambiar ese chip a la población, ¿no? Hacerle ver que tenemos que generar una cultura de respeto, generar una cultura donde se afiancen justamente los valores. Pero usted decía al inicio algo, ¿no? El tema de salud mental, ¿no? Que es mucho más grave del que se piensa. Definitivo, ¿no? Y acá hay que prestarle más atención. Acá las autoridades tienen que darle prioridad a este importante tema, ¿no? Y definitivamente trabajar mucho lo que es la prevención también, porque sí se pueden prevenir situaciones de riesgos mayores.
trabajar en los colegios. Se han visto también que han incrementado las situaciones de bullying, que eso es Claro. violencia, ¿no? Situaciones de chicos universitarios también, en donde lamentablemente hemos visto ya que el indicador de suicidio ha aumentado. Peleas de niñas, que es una constante en los centros educativos. Exacto. Peleas de niñas, Sí, o sea, de... es un tema que a veces no le tomamos la atención, ¿no? Porque hoy la criminalidad organizada nos ha desbordado, pero hemos perdido de vista que en ciudades ocurre permanentemente esos casos. Esperan la salida de los centros educativos y fomentan ese tipo, y se ha hecho una costumbre, ¿no? Claro, claro. Entonces acá lo que hay que hacer es trabajar estas habilidades socioemocionales que son tan importantes, temas de autoestima, de manejo de emociones, empatía, comunicación asertiva, cómo resolver conflictos, buscar soluciones, el hecho de enseñarles a trabajar en equipo, a que puedan interactuar de manera positiva y saludable entre ellos y generar más bien liderazgos positivos, que es lo que se requiere. Necesitamos ciudadanos que tengan este nivel de inteligencia emocional que les permita socializar adecuadamente. Muy bien, licenciada Consuelo Napaico, alcalde. Como siempre, muy agradecido por compartir esta invitación, una fecha especial, ¿no? 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable, gracias. Gracias, José, gracias también por la posibilidad de poder hablar este día tan importante en donde recordamos esta lucha de tantas mujeres en función de poder ayudar a que se pueda eliminar esta violencia y que podamos tener una sociedad más justa, enfocada en tener las mismas oportunidades, posibilidades y derechos para todos. Definitivamente tenemos que generar y ayudar a que más mujeres puedan ser resilientes, a salir adelante a pesar de las dificultades y a que puedan ser mujeres empoderadas. Fomentemos una cultura pacífica, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.